En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos como todos los días. Arrancamos esta semana, la segunda desde que empezó esta tercera edición del programa. Recordarles que justamente este espacio es una coproducción con Radio 1000 y también la consultora MF Economía e Inversiones. ¿Cómo estamos, Adriana? ¿Qué tal? Bienvenida. Ay, muchas gracias, Prince. Y acá feliz de nuevo porque tenemos un invitado en piso. En piso. Últimamente estábamos teniendo como telemáticamente y le tuvimos que traer desde muy lejos, pero dejar en expectativa porque tenemos que hacer el pimponeo de las principales noticias económicas del día y ya vamos con la entrevista. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. América Economía da cuenta que México exportó productos de hierro y acero y sus manufacturas por un valor de 13.000 millones de dólares y 78,1% de esos envíos se dirigieron a Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México y del Departamento de Comercio de Estados Unidos. De ese total, las exportaciones mexicanas de fundición, hierro y acero fueron de más de 3.500 millones de dólares, o sea, 89,8% embarcadas al mercado estadounidense. El resto, correspondiente a manufacturas de fundición de hierro y acero, totalizó más de 9.000 millones de dólares con 73,8% vendidos a Estados Unidos. Según Clarín, después de la baja de la inflación en enero al 2,2%, el nivel más bajo en 6 años, el gobierno se prepara para anunciar el resultado fiscal de enero, que arrojaría un nuevo superávit. Esa es la expectativa dentro del Ministerio de Economía de Argentina, donde pese al escándalo de la cripto y la caída del empleo registrado en empresas, se muestran optimistas con la marcha de la economía, un indicador que evalúa el Fondo Monetario Internacional a la hora de prestar dinero. Siempre tenemos superávit, dijo un miembro del equipo de Luis Caputo ante la consulta de Clarín sobre el dato de enero. Las consultoras proyectan un superávit primario en torno al 0,2% del PIB para el primer mes del año, gracias a la fuerte recuperación de la recaudación. Ya a nivel nacional, esto es un informe de Capeco, las exportaciones de soja al cierre del primer mes del año tuvieron una dinámica importante, marcando una salida superior a 800.000 toneladas, de acuerdo con el informe de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, Capeco. De acuerdo con Sonato Mazzoni, asesora de Comercio Exterior del gremio, al primer mes del año se iniciaron las exportaciones de soja zafra nueva 2024-2025, aunque una parte de lo enviado corresponde a la campaña anterior, embarques pendientes del mes de diciembre. En enero fueron desalijadas 818.000 toneladas, que representa un aumento de 15,9%, considerando que en el mismo periodo 2024 se enviaron 687.000 toneladas. Este aumento de 130.000 toneladas ayudó a una expansión del ingreso de divisas que alcanzó 306 millones de dólares, unos 27 millones con relación a enero de 2024. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos infinitamente a su presencia, porque como decía al inicio del programa, lo trajimos del otro lado del mundo, casi. Luis Tabela, él es presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FEDEMIPYME. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Qué tal? Bienvenido. Súper bien, gracias por la invitación, Prince, un placer. Adriana, perdón. No, tranquilo. Adriana, un placer estar con ustedes y sí. Del otro lado del mundo te trajimos. Y desde la pared. No está al otro lado del mundo, pero hoy con el tránsito se hace el otro lado del mundo. Está bien. Pero va a valer la pena esta entrevista, Luis, como todas las entrevistas que siempre marcamos contigo, y más si es de manera presencial, porque es en este espacio que podemos intercambiar mucho más los temas y obviamente profundizar algunas de las aristas que no nos da de alguna manera el tiempo cuando lo hacemos quizás vía Zoom o por teléfono. Así que a aprovechar lo máximo, don Luis. A las órdenes. Y queríamos abordar un poco sobre cómo está evolucionando la reformada ley de MIPYMES, don Luis, y si mal no recuerdo, el año pasado habíamos conversado contigo y habíamos desengranado parte de esta reforma de la ley de MIPYMES y que me habías comentado están en un proceso de el decreto reglamentario, el que de alguna manera va fijando y estableciendo esos puntos que están dentro de la ley madre o marco. Y me gustaría arrancar con algo muy básico, don Luis, para de nuevo contextualizar un
poco, ¿verdad? ¿En qué consiste o en qué consistió este proceso de reforma de la ley de MIPYMES? Mira, pasa un poquito de historia, así como bien decís, hará unos 14 meses que arrancó. Esto arrancó realmente en el 2022. Allá por octubre se presentó a la Cámara de Senadores. Se cajoneó, no se trató hasta septiembre, octubre del 2023. Y bueno, y el 2024 es donde empezamos a trabajar fuertemente como la comisión del Senado, la comisión de Industria, hoy presidida por el ingeniero Petengil. Bueno, hicimos una serie de reuniones con ellos, con otras instituciones como el Ministerio de Trabajo, el IPS, la DENI, BCP, Banco Central, ASOBAM, etcétera. Y bueno, se aprueban senadores en el mes de ya primera semana de diciembre, si mal no me equivoco. Del año pasado, 2024. Del año pasado, sí. 2024, pasa a diputados. En diputados se aprueba con modificaciones. Y tiene que volver, y tuvo que volver a Senado. Y tuvo que volver a Senado en la última sesión de la Cámara de Senadores del 2024. Se aprueba de vuelta un día martes, conseguimos que pase a diputados el día miércoles. Al filo del receso parlamentario. Ahí, sí. Así como ganaron los de Paraguay, los del 2020 sobre los 45 ahí, y aprueba diputados. O sea, a finales de diciembre teníamos la ley ya aprobada. Después necesitábamos la firma del decreto de la ley, que lo hace la primera o segunda semana de enero el presidente de la República, y pasa el proceso de reglamentación. Así es. El proceso de reglamentación lo está liderando el Ministerio de Industria a través del Viceministerio de MIPYMES. Ellos tienen ya una agenda, ya hicieron una partida de reuniones. La información que tenemos, que creo que este fin de semana o el viernes se presenta un primer borrador para todas las instituciones. Ahí está fuertemente involucrado el Ministerio de Trabajo, la DENIT, BCP, Ministerio de Economía, y básicamente esas son las instituciones, digamos, más importantes en el sentido de la ley, digamos, ¿verdad? Y bueno, esperemos que no haya ningún inconveniente y que podamos tener la firma de la reglamentación a finales de febrero o primera o segunda semana de marzo, y que ya en marzo esté funcionando la ley. Claro, porque no puede entrar en vigencia la normativa sin esta reglamentación. Exacto. Necesitamos la reglamentación, porque de repente el artículo tal dice lo que hay que hacer, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a hacer? Esa es la parte que la da la reglamentación, ¿verdad? Que, si mal no recuerdo, constitucionalmente se tiene como 90 días para hacer una reglamentación de una determinada ley, y estarían también dentro de ese marco, don Luis. Sí, realmente 90 días es el plazo, pero por ejemplo, la ley del acceso a la seguridad social de la microempresa, se aprobó la ley en el 2016 y se reglamentó en el 2023. O sea, tampoco no hay mucho plazo en el sector público. Sí. Pero sí, la diferencia ahora es que hay un gremio que somos nosotros, que estamos impulsando, empujando y molestando todos los días para que se apruebe esta reglamentación, porque es una necesidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el sector MIPYME, y no me canso de repetir, es el 98% de las empresas de este país, y apenas el 2% son empresas grandes. Estamos hablando de cerca de 376.000 empresas, y de estas el 88% son microempresas, cerca de 320.000, o sea, 88%. Sí. Y estas empresas apenas, por ejemplo, el 7% tienen seguridad social. Quiere decir que tenemos 93% de estas empresas sin seguridad social, con razón o sin razón. Claro. ¿Verdad? Pero esa es la realidad. En el proceso de certificaciones, porque muchísimas de estas son empresas de alimentos o dominios sanitarios,
porque vos necesitas menos recursos para abrir una pequeñita empresa de este tipo, básicamente no tienen certificaciones, ni de la INAN, ni de Dinavisa, ni del Senave. Entonces, nosotros tenemos 320.000 empresas formales, pero formales entre comillas, con RUT, pero el resto, una alta cantidad, digamos, son informales. No tienen patente comercial, no tienen letrero, los que tienen un pequeño saloncito en su casa. La mayoría son empresas familiares. El 60% de estas microempresas están manejadas por mujeres, lideradas por mujeres. Entonces, con esta ley lo que hicimos nosotros desde la federación es tener una mirada muy fuerte al sector de microempresa por todo lo que te estoy diciendo. Claro. ¿Verdad? Es fundamental atacar la base de la pirámide. ¿Por qué? Y porque siempre se consideró a todas las empresas por igual. O sea, cuando no debería ser así, don Luis. Claro, los costos que tiene que pagar una empresa que factura 2.000 millones de guaraníes por mes es el mismo costo que paga una empresa que factura 30 millones de guaraníes por mes. Y la diferencia de competitividad, de productividad, de capacidad es demasiado diferente. Y esto es a consecuencia que cuando se hizo la ley de MIPYMES, se incluyó a la microempresa dentro de las MIPYMES. Porque normalmente en la región son pymes. Claro, pequeñas y medianas. No MIPYMES. Porque la micro es una empresa que debería estar fuera, porque tiene otras condiciones diferentes, ¿verdad? Entonces, como la ley ya estaba, era una ley del 2012, no quisimos modificar esa parte, pero sí le empezamos a dar condiciones diferenciadas para que pueda, primero, entrar dentro de la formalidad, segundo, para que pueda entrar dentro del sistema financiero, lo cual es demasiado importante, y tercero, que pueda tener todas las certificaciones, y teniendo esta cadena puede acceder a mejores mercados, y los mejores mercados siempre te pagan más por tu producto. Totalmente. Entonces vos podés ir mejorando tu competitividad. Don Luis, estás entrando en terreno, pero antes de justamente desglosar los alcances de esta normativa, me gustaría que pudieras hacer una suerte de recapitulación de estas categorías de las MIPYMES. ¿Se considera por nivel de facturación, cantidad de empleados? ¿Cómo se considera actualmente con esta nueva normativa para clasificar a las micro, pequeñas y medianas empresas? Normalmente era cantidad de empleados y facturación. Con esta nueva ley nosotros introducimos solamente facturación. ¿Y por qué? Porque es ilógico que vos tengas una microempresa con 8 empleados y factures 30 millones apenas por mes. Y la empresa micro de promedio no puede facturar más de 50 millones por mes. Y si vos facturás igual 50 millones, no vas a tener 8 empleados. Totalmente. ¿Verdad? Entonces le dimos mucha preponderancia a la facturación. Okay. Eso quiere decir que vos sos microempresa cuando facturás hasta 650 millones por año. Sos pequeña cuando facturás hasta 4.000 millones año. Y sos mediana cuando facturás hasta 7.600 millones año. Y después está la cantidad de empleados, pero la cantidad de empleados es relativo, porque vos podés ser, por ejemplo, del sector plástico y tenés 2 maquinitas con 3 personas y podés facturar como una pequeña empresa, y en cantidad de empleados estarías dentro de la categoría de micro. Claro. Entonces, hoy con la tecnología ya es facturación. Perfecto. Don Luis, yo decía de los alcances y muy claramente estabas mencionando de que trataron de darle un tratamiento relativamente especial a las micro por las características que presenta, ya lo mencionabas también. Si tuviéramos que hacer en general, antes de profundizar sobre todo en esos requerimientos o esas características que incluyeron para las micro, o las condiciones que incluyeron para las micro, ¿cuáles serían esas aristas tanto para las MIPYMES, mejor dicho, en general, que podríamos destacar dentro de esta ley? Mira, dentro de esta ley
tocamos, yo te diría que el 80% es para la micro, para fortalecer la micro, y un 20% para fortalecer la pequeña. Porque no tenemos que olvidar que de repente vos podés facturar 750 millones, o sea, 100 millones más por año, ya sos pequeña, claro, pero realmente terminás siendo una micro. Cierto. ¿Verdad? Porque es muy poquito. Ahora, cuando vos ya facturás 2.500, 3.000, ahí ya te podrías considerar una pequeña verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dentro de la ley del 2012, le otorgaba a la microempresa poder pagar hasta el 80% del salario mínimo los primeros 3 años. Perdón, don Luis, y hago ahí un paréntesis. ¿Por qué los primeros 3 años? Eso era la ley del 2012. Sí. Y porque creían que en los primeros 3 años se iba a solucionar el problema y después la micro iba a poder pagar un salario mínimo normal. Perfecto. Lo cual está fuera de la realidad, porque un salario mínimo normal cuesta de promedio 3.600.000 con las cargas sociales. Es cierto. Entonces una empresa que factura 10 millones o 15 millones jamás va a poder pagar 3.600.000. Jamás. Claro, y aparte la vida de la empresa también corre riesgo en ese periodo de tiempo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos como modificación? Mantuvimos el 80% del salario mínimo para la micro, pero siempre. O sea, el nuevo salario mínimo para el empleado de la microempresa es el 80% del salario mínimo. ¿Y por qué esto mantuvimos? ¿Y por qué siempre también? ¿Y por qué Sí. siempre? Se hizo un estudio en el Ministerio de Trabajo durante la pandemia y se llegó a la conclusión que el salario que pagaba la microempresa era el 72% del salario mínimo. 72. Nosotros mantuvimos el 80%. Esto le da la posibilidad a la microempresa también de generar un contrato por tiempo definido, por 3 años. O sea, el contrato es por 1 año, renovable 2 veces más, 3 años. Cuando termina el contrato, no tiene necesidad de pagar indemnización y preaviso. Y esto es lo que se objetó, pero ¿por qué no tiene necesidad? Porque un contrato a tiempo definido dice de que yo empiezo a trabajar el 1 de octubre y termino de trabajar el 1 de octubre del año siguiente. Entonces yo ya sé cuándo termino, entonces no hay necesidad que la empresa me preavise. ¿Cierto? Y yo sé también que termino, entonces no me tiene que indemnizar, porque yo llegué a un acuerdo de trabajar en esa empresa 1 año. Si quiero seguir trabajando, me renueva el contrato por 1 año más y después por 1 año más, 3 años. Y si yo quiero que esa persona siga trabajando, ya el 4.º año, o sea, la 4ª renovación, es un contrato por tiempo indefinido que es normal, pero siempre por el 80%. Se dijo mucho de que no había posibilidad, que era anticonstitucional pagar menos del 80%. ¿Es cierto o no es cierto, Luis? Nosotros estuvimos averiguando, incluso datos del Ministerio de Trabajo, hay como 10 salarios mínimos diferenciados. Ejemplo, el empleado rural gana menos de 2 millones de guaraníes. Que sería menos del 80% incluso. Menos del 80%. Sí. Después hay un montón de salarios mínimos. El jornalero, empleada doméstica, la también. empleada doméstica, de repente el ayudante albañil, el estudiante, la figura del estudiante. Está el estudiante, por ejemplo, la ley del primer empleo, que te paga apenas el 80%. El aprendiz, que puede ser por 1 año, te paga el 60%. O sea, hay un montón de salarios mínimos. Entonces, no es cierto que no haya. No es cierto que no se puede pagar el 80%. No es cierto que ahora se introdujo en la ley, porque estaba desde el 2012. Entonces, salvado todo eso, no debería de tener problema, por un lado. Por otro lado, ¿cuál es el empleado, el colaborador que trabaja en la microempresa? Es el que no tiene experiencia, porque vos mirás cualquier necesidad de trabajo, te dice experiencia mínima 2 años. Este no tiene experiencia,
no tiene un oficio, no tiene capacitación, es el joven que salió del colegio o el joven que vino del interior y apenas tiene la primaria terminada o parte de la secundaria y se inserta en su primer empleo en la microempresa. ¿Cuánto tiempo se queda en la microempresa? Y posiblemente 1 o 2 años. Después yo ya aprendí, ya tengo un oficio, ya tengo experiencia, entonces me voy a buscar un mejor empleo. Esa es la realidad hoy. Y sobre todo considerando que los últimos estudios dicen de que el joven no se queda más de 2 años en un mismo trabajo. Correcto. Entonces, sumado todo esto, no hay que asustarse que el primer empleo sea al 80, cuando yo le puedo contratar como aprendiz y le pago el 60. O incluso también el componente de que suelen ser empresas familiares, don Luis. La mayoría arranca como una empresa familiar, o es una empresa familiar, como yo digo, no necesariamente de madre e hijo, o padre e hijo, sino es el vecino, la hijadita, el ahijado, el vecino de la vuelta, el vecino que vive al lado, el amigo que vino del interior y ahora está trabajando. O sea, es la base de la pirámide. Entonces, ¿vos qué tenés en la microempresa? La microempresa, hay un estudio donde dice que solamente el 7% de la microempresa deja de ser micro y pasa a ser pequeña. El 93% no se mueve. Nace y muere o nace y permanece en la microempresa. ¿Y hay justificación detrás de eso? ¿De por qué no avanza? Y la justificación es la siguiente. Uno es falta de conocimiento del dueño, propietario, sí, que consiguió un poco de dinero de alguna manera o de ayuda, etcétera, y abrió una empresa, un emprendimiento, mejor dicho, por un lado. Él no tiene ningún tipo de formación ni de capacitación, no sabe sacar costo, no sabe manejar básicamente el área administrativa, por un lado. Y por otro lado, cuando necesita un colaborador, contrata un colaborador que no es competitivo y que tampoco tiene conocimiento y que empieza a aprender en paralelo al propietario. Claro, el crecimiento de la empresa misma. Claro, él es parte del crecimiento de la empresa. Y no tenemos que olvidar otro detalle, y este es un detalle muy importante del Ministerio de Educación. De cada 10 jóvenes, 7 no comprende lo que lee. 7 no comprende lo que lee. Y ese es el primer colaborador de la microempresa. Entonces, la microempresa, aparte de ser formal, actúa como escuela. Es cierto. Por eso que lo que hicimos nosotros es desnudamos todo el escenario de la microempresa. ¿Cómo funciona la microempresa? Nos fuimos a visitar microempresas, hablamos con gente de la microempresa y nos enteramos un montón de realidades que de repente de este lado, vos te imaginás decir, bueno, microempresa, un informal. Pero no, hay toda una historia detrás, hay todas unas ganas de que quiere superarse, quiere crecer, quiere ser competitivo. Y entonces hay que dotarle las herramientas. Otra herramienta, por ejemplo, que le vamos a dotar es que los primeros 3 años todas las certificaciones, patentes, pagos por servicios es gratis. Los primeros 3 años, una vez otorgada la cédula MIPYME, porque la llave de todo esto es la cédula MIPYME. ¿Verdad? Entonces, los primeros 3 años vos tenés gratis, entonces podés hacer todas las certificaciones que necesites. Puedes tener tu patente comercial, puedes tener tu licencia, puedes ser formal, puedes tener nombre y apellido. Y si vos tenés un buen producto y te hacemos competitivo y haces alfajores, por ejemplo, puedes vender a los retail. Porque este componente de costos, vamos a decir, de don Luis, termina generando mucha presión financieramente, sobre todo, y estamos hablando siempre de las microempresas, y que termina desalentando finalmente, o si no lo desalienta, mantenerse en la informalidad, y eso que decís, ¿verdad? No poder expandir su negocio e incluso vender formalmente o conectarse con otras empresas y salir del país, si es que podemos decirlo también así, ¿verdad? Con un potencial que puede llegar a tener una microempresa.
microempresa. Hay unos cálculos que hicieron, de hecho, ustedes, don Luis, de cuánto podría ser el costo que representa para una microempresa pagar todos estos trámites de certificaciones y demás, y que le daría cierto respiro. Yo te diría que la microempresa ni siquiera hace el costo. Ni siquiera hace el costo porque ya nace informal y se queda informal. Un ejemplo, si yo produzco panificados, yo hago 3 tipos de panificados y hago 2 tipos de alfajores. Necesito 5 certificaciones de la INAM. Cada certificación vale 500.000 guaraníes. Y depende de la distancia, tengo entendido, don Luis. Siempre que esté en Asunción. Ajá. O sea, olvídate si yo estoy en Caguazú. Olvídate si yo estoy en Caguazú. Tengo que venir hasta Asunción a hacer la certificación. Y se tiene que ir un inspector a Caguazú. O sea, puede llegar a tardar 10 años. Sí. ¿Verdad? Entonces yo ya nazco informal y cuando averiguo ya me asusto y ya soy informal. Automáticamente ya soy informal. Después tengo que contratar un regente. Un regente es un salario mínimo. Un salario mínimo son 3 millones de guaraníes. Entonces, cuando vos consideras que esa microempresa que factura 10 es la misma que una empresa de panificado gigantesca que factura 10.000, estamos muertos, ¿verdad? Entonces, lo que más costó esto es hacerle de alguna manera entender a las autoridades, y todos entendieron. O sea, entendió tanto senadores como diputados, entendió enseguida el Ministerio de Industria, porque el Ministerio de Industria realmente el primer día se puso la camiseta de esta ley, a través del Viceministerio de MIPYMES, ¿verdad? También el MEF, el Ministerio de Economía, o sea, todos como de alguna manera entendieron que tenemos que trabajar en la base de la pirámide para empezar a formalizar, porque no tenemos que olvidar que de esta que estamos hablando de 320.000, hay 700.000 por fuera que ni siquiera tienen RUT. Ni siquiera tienen RUT. Estamos hablando de empresas chiquititas, ¿verdad? Estamos hablando de microempresas muy chiquitas. Pero nuestro objetivo es que dentro de unos años esa microempresa pase a ser pequeña. Claro. Y de ser posible pase a ser mediana y así sucesivamente. Pero si no le creamos las condiciones, nosotros creemos que esta ley es el comienzo. Tampoco somos todo. realistas que va a resolver todo. Claro. Porque también está atada esta ley a una cuenta única. O sea, el sistema financiero le va a dar una cuenta única, o sea, una caja de ahorro automáticamente con la cédula MIPYME. ¿Verdad? También le va a dar eso. Entonces eso va a permitir de que tenga una caja de ahorro hasta 45 millones de guaraníes, pueda mover en el sistema financiero, pueda vender con POS. No como hoy que se repartieron un montón de POS a empresas informales, ¿verdad? Está bien, es una ventaja porque estas empresas tienen un medio de pago formal, por así decirlo. Formal, digamos, y bueno, ya empiezan a tener nombre y apellido, la persona, no la empresa, pero sí ya la persona. O sea, es un comienzo de camino. Este es un camino que no es corto, es un camino largo que lo estamos iniciando ahora. Esa es la realidad. También estamos trabajando con el MIT para una plataforma donde se pueda hacer descuentos de facturas, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cómo funcionaría eso, Luis? Y eso funciona, por ejemplo, está el factoraje. Sí. El factoraje, se aprobó la ley, se hizo la reglamentación, pero se la hizo tan complicada que no le interesa mucho el sistema financiero, ¿verdad? Y hoy tenés dos formas. Las empresas grandes normalmente te pagan entre 30 y 120 días, dependiendo del sector, dependiendo del producto y dependiendo de la empresa, ¿verdad? Algunas emiten cheques y otras te permiten entregar factura. Entonces, la idea es que se pueda descontar. Yo le vendo alfajores a un retail, me paga a 60 días o a 30 días, le vendí por valor de 10, 15 millones de guaraníes, se va a subir esta factura en la plataforma, esta plataforma va a poder acceder el sistema financiero y también va a poder acceder la bolsa de valores y alguien va a comprar esta factura.
Y va a comprar, ¿por qué? Porque va a comprar una factura de una empresa ancla. No va a comprar la factura de una micro. O sea, el cliente es una empresa ancla. Entonces no hace falta, no quiero decir nombre, pero una empresa triple A. Automáticamente es un buen negocio. Entonces va a comprar por un monto. Y le da liquidez a la... Le da liquidez. Entonces, ¿hoy qué hace ese micro? Ese se va al usurero y paga una tasa de 120% anual. Su ganancia y su pérdida ya se fue todo ahí. Ya se fue todo. Sí. Con esta plataforma, que todavía no va a funcionar porque es un proceso, va a conseguir a lo mejor descontar a un 15-20%. Pero la micro va a tener disponible esos recursos. Entonces, todo ese proceso nos va a llevar el 2025. Todo ese proceso. Por eso es que apuramos la aprobación de la ley en diciembre del 2024. Tuvimos fuerte apoyo de todos, incluso del presidente de la República, hay que decirlo. Se portó 10 puntos con esto, porque él también sabe que el empleo, si vos querés crecer el empleo, tenés que potenciar la MIPYME. Totalmente. Obviamente. Entonces, queremos que se apruebe esto, que arranque esto y bueno, y poder analizar esto en enero, febrero del año que viene y poder decir, bueno, esto ya tenemos de más y ya se empieza a ver la diferencia. Don Luis, vos te quedás con nosotros hasta el final, ¿cierto? Sí. Tengo muchas más consultas, yo sé que Adri también, así que a la vuelta vamos a profundizar más sobre la reformada ley de MIPYMES y ya con visos a ser reglamentada en los próximos meses. Pero antes me gustaría compartir la cifra con la audiencia. MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día. El 75% de la población ocupada se encuentra empleada en las micro, pequeñas y medianas empresas que operan en Paraguay. Los trabajadores que operan solos o en unidades con menos de 5 empleados concretan el 79,9% y el 77,1% respectivamente de los empleados informales. A este segmento le siguen las empresas con 6 a 10 personas, las que emplean de 11 a 20 personas, 45,7%, y de 21 a 50, 32,6% de informalidad. Seguimos con Luis Tabela, él es presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FEDEMIPYMES, hablándonos sobre los alcances e incidencias de la reformada ley de MIPYMES. Y acá Diana estaba compartiendo antes del corte de Don Luis que el 75% de la población ocupada se encuentra empleada en las MIPYMES, y no sé si es el dato que ustedes tienen como federación. Igualmente el porcentaje es altísimo y ahí se refrenda lo que ya venías exponiendo, de hecho al inicio de la entrevista, que las MIPYMES forman parte de un motor trascendental dentro del engranaje económico del Paraguay. Y bueno, si lo vamos desglosando incluso por categorías, las micro también, y son de relevancia, de hecho. De hecho que el 88% de todas las MIPYMES son microempresas. Sí. O sea, estamos hablando después nos queda un 12%, de las cuales 10% son pequeñas y apenas 2% son medianas. Entonces estamos hablando de que nuestra economía tenemos un 2% de mediana, un 2% de grande, y el resto es todo micro y pequeña. Todo es micro y pequeña. Por eso que yo siempre reclamo que siempre estamos hablando de la macroeconomía, que yo considero que es importante para la estabilidad, etcétera, etcétera. Pero el consumo lo maneja la microeconomía. ¿Quiénes son las microeconomías? La micro y la pequeña empresa. Así es. Los empleados, los colaboradores, los propietarios de ese mundo es lo que mueve el consumo diario. El consumo diario. Por eso que cuando hay alguna inflación, automáticamente para el consumo, porque ese segmento le empieza a resultar caro, le empieza a faltar el dinero y no llega a fin de mes y el consumo baja, evidentemente, ¿verdad? Entonces es sumamente importante trabajar en potenciar la micro y la pequeña, pero sobre todo la micro, que es la base más importante y la mayor base de la pirámide, ¿verdad?
Y ahí es donde de alguna manera arrancamos, y de alguna manera el viceministerio de MIPYME también está poniendo gran parte de las fichas para potenciar este sector, porque es una necesidad, ¿verdad? Don Luis, me surgen muchas consultas, sobre todo cuando estamos hablando de la cédula MIPYMES, porque termina representando como un pasaporte para las microempresas. Si lo tenemos que catalogar o poner una figura, ¿cómo se da ese proceso? ¿Es muy complicado acceder a la cédula MIPYMES versus los beneficios o el abanico de oportunidades que se le puede presentar a un microempresario? Hoy es casi como conseguir una cuenta de ahorro en dólares de tu empresa en el sistema financiero. O sea, casi imposible. Es muy complicado el sistema informático que tiene el programa. ¿Porque se hace todo online o tiene que ser presencial? Es online, pero es lento, es complicado. Entonces, dentro de la nueva ley, ¿qué es lo que armamos? Todos los años nosotros presentamos nuestros balances a la DENIT. Automáticamente, sí. Entre enero, febrero, marzo. Para la renta. Para la renta. Sí. Entonces la DENIT sabe la cantidad de empresas que hay y la facturación. Entonces la DENIT, a través del MITIC, va a separar por tramos, de 0 a 650, de 651 a 3.500, de 3.500 a 7.000 y pico, y a través de MITIC le va a transferir esa información al viceministerio de MIPYMES. Todo online. Sí. Entonces el viceministerio de MIPYMES automáticamente va a conocer cuántas empresas micro hay, de 0 a 650, va a tener el RUT, va a tener el nombre. Entonces va a emitir la cédula de MIPYME en forma automática. Obviamente cumpliendo todos los requisitos, porque se asume que está al día con el sistema o con la plataforma tributaria, vamos a decirle, o con la autoridad tributaria. Claro, porque yo legal, mi contadora tiene que llevar mi balance, sí, claro, ¿verdad? Tiene que llevar mi balance en el mes de enero, febrero, marzo, y tiene que estar todo bien, porque no hay forma de que esté mal en la designada, ¿verdad? Esa es la realidad. Sí. Entonces, ese dato tiene. Entonces, MITIC, viceministerio de MIPYME, y de un día para otro, de pasar a tener 8, 9 mil cédulas MIPYME, vamos a tener 380.000 empresas catastradas con cédula MIPYME, de un día para otro. O sea, se va a eliminar todas las que ya están actualmente y va a arrancar de cero, con otro número. Luis, quería confirmar, 380.000 entonces accederían a la cédula, pero hay un potencial de 700.000, me habías dicho, ¿verdad? Que están fuera del sistema. Que están fuera del sistema. Entonces, probablemente en el año que corre, o tal vez hasta el próximo año, más de 1 millón de cédulas se estarían emitiendo. Aproximadamente. Es demasiado rápido el proceso. Muy ambicioso. Yo creo que las que presentaron su balance se van a emitir en el 2025, ¿verdad? Sí. En el 2025. Y quizás en el 2026, con las ventajas que se tiene, muchas empresas que son rentables pero están fuera del sistema, que son empresas de servicio, por ejemplo, o son empresas comerciales, les interese con las ventajas entrar dentro del sistema, o le interese, por ejemplo, tener una cuenta bancaria, entonces eso es atractivo, o poder venderle a una empresa grande o a un retail, eso es atractivo. O entrar en la bolsa, en las operaciones. Y la bolsa de repente es más complicadillo, ¿verdad? Pero yo creo que esto es un proceso. Así como lo dijo, me recuerdo bien la palabra del ministro de Industria en la Cámara de Senadores, este es el comienzo. Este no es ni siquiera la solución, es el comienzo. Pero por algo hay que avanzar, ¿cierto? Por algo hay que empezar, ¿verdad? Entonces, el día que la MITIC le pase todos los datos va a ser el día 0. Y a partir de ahí arranque. Entonces, de un día para otro tenemos 370.000. Y esto también hay que tener varias miradas. Por ejemplo, hoy yo tengo una empresa micro
facturo 20 millones de guaraníes, pero realmente yo facturo 40, pero 20 nomás declaro, que son realidades del mercado. Sí. Cuando estoy en el sistema financiero, y acá voy a irme a la pandemia, salen los créditos a tasas muy bajas, con condiciones muy accesibles, y más de la mitad de las empresas que presentaron no accedieron a esa plata, por culpa de sus balances. Entonces, si yo le empiezo a dar condiciones, le doy entrar en el sistema financiero, y entonces te dice tu oficial, mira, si vos me facturás más, yo te puedo dar un crédito de 10 millones donde tu tasa va a ser 20. Y se genera el incentivo ahí. Claro, y yo estoy pagando 80 al usurero. Entonces ahí automáticamente se va a empezar a facturar de a poco más, porque va a empezar a ser interesante a vos como empresa, por las ventajas que podés tener. Por eso que yo digo que esto es medio que una escalera, un paso a la vez. No pretendamos de que va a ser, pero a la larga va a ser un negocio para todos, para la empresa, para el colaborador, para la DENIT, porque va a facturar más, ¿verdad? No tenemos que olvidar que tanto, por ejemplo, Dinavisa o la INAN o cualquiera de esto me van a otorgar gratis. Y después de 3 años, yo voy a tener un descuento del 75% si soy micro. Y vos decís, ay, bueno, pues la INAM 25 no me va a cobrar. Sí, pero va a cobrar 25% de algo que no cobra. Exacto. ¿Verdad? Y las otras instituciones, o patente comercial. El municipio, sí, me va a dar gratis 3 años. No me conviene. No, espera. Pero hoy no cobras nada. En el cuarto ya le vas a cobrar. Es como que vos hagas una promoción. El famoso reintegro. Sí. Te reintegro 40%, te reintegro 30%. O sea, hoy no te cobro, pero después te cobro. ¿Verdad? Pero igual, ya adquiriste el producto, ya incorporaste, ¿verdad? Claro, entonces, esta es una cuestión de ganar para el sector privado, para el sector financiero, para el gobierno, para el sector público, para todo. Ganar en el tiempo. Hay que tener una visión de tiempo, de empezar a ver bosque, no árbol. Don Luis, me quedan muchísimas preguntas y yo sé también que Ade está ansiosa con otras preguntas, pero aproximadamente tenemos como 8 minutos para cerrar el programa. Y así como dentro de esta ley se da ciertas facilidades en un plazo determinado y razonable, y obviamente sustentado en un análisis previo de qué es lo que se necesita para dar el impulso necesario, sobre todo a las microempresas, también se contempla la parte del aporte al sistema previsional, don Luis, en el siguiente sentido. Cuando hablamos de formalidad, tenemos que hablar no solamente de que si una empresa está pagando a la DENIT o está en condiciones dentro del sistema tributario, sino también está la otra pata, que es el sistema previsional, y bueno, ya también va con el Ministerio de Justicia y Trabajo, etcétera, etcétera, pero no es tan, vamos a decirlo, riguroso como si es un aporte para la DENIT, un aporte para el IPS. ¿Se contempla también algún tipo de beneficios para las microempresas o a las MIPYMES en general en ese sentido? Sí, o sea, el aporte va a ser para sobre base 80% del salario mínimo, va a ser. Sí. Y eso estamos hablando con el IPS, ¿verdad? Para la microempresa. Y también se habla de la pequeña empresa, sobre el aporte de los primeros 3 años. Ahí no se contempla un subsidio para completar el 100%, Luis. No se contempla subsidio. Okay. Entonces ahí estamos viendo que yo creo que hay que hacer algunas modificaciones, y este es un tema interesante. Sí. ¿Por qué? Porque la ley, la Carta Orgánica es del 50, donde el empleo era diferente. Totalmente. Muy diferente el empleo, las necesidades eran diferentes, y el costo de la salud era diferente. Es cierto. ¿Verdad? Entonces, hoy tenemos nosotros un sistema de salud en quiebra. Es una realidad. Entonces, ahí hay varias ideas nuestras que nos gustaría empezar a trabajar con el IPS y con otras instituciones. Después, yo creo que nosotros tenemos que pensar en algunas cosas. Por ejemplo, que lo obligatorio sea la jubilación y no la salud. Y ahí viene la pregunta, ¿y cómo se va a hacer la salud?
Y bueno, y la salud tenés el Estado. Sin entrar obviamente acá en la calidad ni nada. No, ¿verdad? no, yo no Claro, estoy ya entrando largamos un en poco. calidad. Claro nomás eso, Claro, porque no, si no, no, no. enseguida agarran de ese Pero lado. por eso te digo, Sí. no estamos hablando de la calidad, No, estamos hablando del acceso, vamos a claro, decir. y de la realidad. Sí. ¿Por qué de la realidad? Yo digo, porque todas las enfermedades complicadas, muy complicadas, se le tira al IPS, que es un seguro privado, no es un seguro público, es privado, pero se maneja como público. Así es. ¿Verdad? Se maneja como público, algo privado. Los datos que tenemos es que el 60% de su presupuesto se gasta en el 10% de los aportantes. Con esa ecuación es imposible que vos puedas tener un seguro social dentro de 5 años. Claro, se vuelve sostenible. Son realidades que vos tenés que manejar. Yo siempre digo, podemos hablar de fantasía y entonces decimos, no, todos los empleados tienen que pagar y tienen que pagar sobre el 100%, del 25%, o sea, genial. Pero, ¿cuántos años más? No va a aguantar. Entonces, nuestra idea futura es pensar en varias opciones. Una es la separación de jubilación, exigir la jubilación, porque yo creo que la jubilación es sumamente fundamental. El que no tiene IPS no tiene jubilación. Te diría el 70% de la población no tiene jubilación, y ese es un problema para futuro. Totalmente, las cuentas públicas. Por eso, es Sí. un problema para futuro, entonces ese puede ser. Puede ser también que yo te dé menor prestación, entonces vos pagás, y bueno, y si querés el 100% de las prestaciones, me pagás el 100%, pero si no querés, porque no es lo mismo una persona joven de 20 años que una persona de 40 años, las necesidades de salud son diferentes. Totalmente. Entonces yo no pienso, primero no pienso en la jubilación cuando tengo 20, 25 años. Y tampoco pienso en la salud porque me voy al centro de salud. ¿Verdad? Entonces, yo creo que hay que poner sobre la mesa las realidades que están sucediendo hoy, así como hicimos con la ley de MIPYMES. Y en base a eso construir tanto el sector sindical, el sector gremial, el sector público, y hablar de realidades, porque podemos decir, no, tienen que pagar todo, genial, y yo te aseguro de que dentro de 3 años, hoy debe el IPS algo así como 150 millones que no puede pagar, de dólares, Sí. y dentro de 3 años, ¿cuánto va a haber? 300 millones de dólares, que no puede pagar. Y se va a ir complicando. Don Luis, y esta parte del sistema previsional, ¿cuál es el plan que tienen de avanzar ya este año? ¿Está en parte contemplada en esta reformada ley o cómo está esto asignado, vamos a decirle, a esta ley? La idea que nosotros estamos hablando es empezar a ver la posibilidad, no lo podemos hacer nosotros, lo tiene que hacer el Ministerio de Trabajo o lo tiene que hacer el Ministerio de Economía, hacer una mesa y poner una agenda de varios puntos, ver en qué uno está de acuerdo y sobre todo mirar la realidad. Porque yo puedo decirle al IPS, no, todo el mundo va a pagar 25, mentira, no van a pagar. Y el IPS se tiene que hacer cargo. Y no hay forma que se haga cargo con lo que se aporta. El promedio que ellos hablan es que ellos necesitan como básicamente 4 millones. El salario mínimo, o sea, el salario básico de aporte tiene que ser en base a 4. Avanza mucho, don Luis. Eso es muchísimo Sí. en un país como el nuestro, cuando la gente, de repente, la gran mayoría te gana un promedio de 2 millones. Podrán decir, y están fuera de la ley. Y sí, están fuera de la ley. Pero como pero decía, esa es es la lo que realidad. es la realidad del Sí. mercado. Sí. ¿Verdad? Yo puedo cerrar los 2 ojos y digo, no, estos son todos delincuentes. Está bien, pero es la realidad del mercado. No voy a solucionar sacando una ley. No, ¿Verdad? totalmente. No voy a solucionar porque vamos a volver otra vez a la microempresa. El sistema coercitivo existe y no mejoramos la microempresa. No. Entonces ahora cambiamos la historia. Vamos a darle la ventaja para que se fortalezca y que después empiece a pagar. Don Luis, quedaron pendientes muchísimas aristas por abordar, pero
lamentablemente tenemos que ir cerrando este programa, agradecerte infinitamente tu tiempo y no quiero dejarte ir sin tener reflexiones finales sobre esta ley y sobre todas las perspectivas que tienen como gremio, don Luis. Y decías, y yo remarco, de hecho, por algo también se tiene que empezar, y bueno, cuando se toma y se crea una normativa que se ayorna al escenario actual y ya se ve incluso con una visión mucho más de mediano y largo plazo, evidentemente los resultados pueden ser más óptimos que lo que se tienen con una ley ya que está básicamente desfasada y bueno, que necesitaba tener una reforma como esta. Claro, lo que nosotros creemos y somos convencidos de que el diálogo no hay que perder, primero. Hemos conseguido un diálogo con el sector público, con los diferentes ministerios, con el Parlamento durante un año y se consiguió la ley porque se explicó, no fue rápido, costó, pero se entendió y se explicó y se llegó. Entonces yo creo que hoy es la hora que nos sentemos con los gremios, las centrales, las entidades involucradas y empezar a hablar sobre seguridad social. Aunque no cambiemos la Carta Orgánica 100%, pero que vayamos cambiando de a poco, ayornando a la realidad que es nuestro país, ¿verdad? Nuestro país no tenemos competitividad, es una gran realidad. De repente salimos a vender el impuesto bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo necesito contratar gente muy competente, con conocimiento, eso no tenemos. Eso no tenemos, que es la base de la pirámide. Entonces, creo que tenemos que empezar a manejar nuestra realidad entre todos. Y solamente conseguir un proceso de construcción. Por eso que creemos y sostenemos que este es el año donde hay que empezar a trabajar. Algunos dicen, no, empieza el año político. El año político en nuestro país es todos los años. Es cierto. Algunos años se complican más, pero todos los años. Más o menos. Pero hay que empezar a sentarse y no hay que ser extremista. No hay que ser extremista. Hay que ver cuál es la realidad. Hay que mirar datos. Los datos matan el relato. Totalmente. Hay que mirar los datos. Si uno mira los datos, se da cuenta de la realidad y sobre ese proceso hay que construir. Y mejorar lo bueno también, ¿verdad? Por supuesto. Don Luis, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, Prince. Gracias, Adriana. Un placer estar con ustedes. Estuvimos con Luis Tabella, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Fede MIPYME. ¿MIPYME o MIPYMES? MIPYMES. MIPYMES, perfecto. Bueno, decirles que este capítulo vamos a subirlo en nuestro Spotify en los siguientes días, así que también pueden verlo a través del canal de YouTube. Desearles un muy feliz inicio de semana. Adriana, nos reencontramos mañana. Dale, nos reencontramos. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.